Hola querido amigo, querida amiga que me acompañas en esta programación. Quiero invitarte para que te quedes hasta el final de este video y podamos estudiar un interesante tema como lo que la Biblia nos enseña acerca de la muerte. Pero el ser humano siempre está realizándose preguntas del por qué vivimos, del por qué morimos, de por qué la causa del pecado, o siempre se está haciendo interrogantes que muchas veces la palabra de Dios nos puede responder. Cada uno de los interrogantes de nuestra vida, Dios tiene una respuesta para cada uno de ellos. Pero aún así Dios desea de que no sigas tradiciones de hombres, de que no sigas costumbres de que te han enseñado, sino que solamente creas en la palabra de Dios, que es la fuente de toda verdad. Como dice San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El ser humano siempre tiene una repulsión innata acerca de lo que es la muerte. La muerte es un intruso que no debió existir nunca, porque el ser humano fue creado para vivir y no morir. Pero por causa del pecado nos vemos a estar propensos a la muerte. Pero para poder entender lo que es la muerte, primeramente debemos entender lo que es la vida. Y la Biblia en Santiago 4:14 nos dice, ¿qué pues la vida? Y dice, ciertamente es neblina que aparece y con el tiempo se desvanece. Pero Dios cuando crea al ser humano lo crea de dos materias, como lo que lo es el polvo de la tierra, pero Dios le insufla o le infunde aliento de vida y fue el ser humano un ser vivo. Pero Dios crea primeramente a Adán del polvo y dice la Biblia que creó a Eva de una costilla del ser humano para que ellos fueran una pareja. Pero ahora Dios comienza aquí y nos muestra de que creó al ser humano para que pudiese dominar sobre toda la tierra. Pero Dios le da una instrucción innata a Adán y Eva en ese entonces. Y le dicen, como ellos vivían en el huerto del Edén, le dice que podían comer de todo árbol que estaba dentro del huerto del Edén. Pero había un árbol que Dios le había prohibido comer. Y le dice, ciertamente el día que él comieras, morirás. Y dice Génesis 2:17. Pero ahora en Génesis 3:4, es Satanás que se disfraza detrás de la serpiente. Y está Eva caminando por medio del huerto del Edén. Y Satanás le dice, comienza a entrar en conversación con Eva. Y él siempre trata de utilizar la misma táctica, porque es el psicólogo más malo y más grande que existe sobre la faz de la tierra. Y él siempre trata de entrar para que la persona le dé cabida. Y comienza a entrar en ese diálogo. Y él le pregunta que qué le había dicho Dios a Eva. Pero Eva comienza a entrar en conversación y le dice que podía comer de todo árbol que estaba ahí dentro del huerto del Edén. Y le dice, mas el árbol de la ciencia y el bien no podemos comer porque el día que él comamos moriréis. Y él le comienza a decir, no moriréis. Y él comienza a entrar y es la primera persona o el primer criatura que hace creer al ser humano de que nosotros cuando pecamos, cuando transgredimos la ley de Dios, cuando desobedecemos a Dios, no vamos a morir. Pero aún así Eva no le hizo caso. Y ciertamente no murió enseguida. Pero le tocó pagar las consecuencias de su pecado. Y le tocó ver que su hijo Caín matara a su hermano Abel. Y comienza ahí el proceso de muerte. Porque todavía en ese momento Dios había creado al ser humano para que fuera semejante a él. Pero por causa del pecado nosotros nos vemos tentados a morir. Pero aún así, la Biblia nos sigue diciendo de que Matusalén fue el hombre. En Génesis 5:27 nos dice que Matusalén vivió 969 años. Pero cuando nosotros vamos a Génesis 6:3, ahora comienza aquí y le dice Dios a Noé que ciertamente la edad del hombre serían 120 años. Y esos fueron los 120 años que Noé demoró construyendo el arca. Pero ahora dicen algunos escritores que el Salmo 90 fue escrito por Moisés. Y Moisés mismo escribe en el Salmo 90:10 que dice que la edad del hombre serán 70 años y los más robustos serán 80, pero serán con dolor y fatiga. Y vamos mirando cómo la edad del hombre se ha ido acortando poco a poco,
por causa del pecado. Pero aún así, el ser humano también está siempre permeado a las tradiciones o las costumbres. Los egipcios, cuando el tiempo de José fue llevado hacia Egipto preso, y muchos de ellos que estaban ahí se fueron hacia la nación de Egipto. Y el pueblo de Israel vivió cautivo en Egipto durante 430 años. Y durante 430 años ellos cogieron las tradiciones de los egipcios que tenían en ese entonces. Y para los egipcios, todo ser humano era formado por varios elementos. Un elemento tangible y otro intangible. Uno material y otro inmaterial. Y cuando se producía la muerte, estos elementos se disgregaban. Y la única manera de volver a reunirlos era a través de los actos fúnebres. Pero para ellos tenían la costumbre de que la muerte era una interrupción temporal de la vida, ya que se creía que podía vivir eternamente. Por eso es que ahora el ser humano siempre está buscando como que la inmortalidad del cuerpo. Y ellos realizaban en ese entonces un ritual con la misión de conservar al cuerpo, para evitar que el cuerpo se descompusiera. Y eso trataban de momificar en ese entonces al ser humano. Pero para ellos la creencia que ellos tenían era que eso se separaba tras la muerte, pero a través de los rituales fúnebres permitían que volvieran a unirse y nuevamente formar la vida. Y vamos a irnos rápidamente al libro de Génesis, el capítulo 50, versículo 26, y podemos notar que José falleció en Egipto, y ahí en medio del fallecimiento, cuando él estaba en Egipto, ahí en ese entonces a José viene el proceso también de momificación para poder conservar ahí su cuerpo. Y tras eso, ellos tenían esa costumbre de que ellos creían que nuevamente iban a volverse a encontrar a través de los actos fúnebres. Y dice que murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Pero José había pedido que cuando él muriera, sus huesos fueran llevados junto allá al sepulcro de su padre. Pero aún así ellos cogieron y tenían ya esa costumbre. Y a raíz de ese entonces se ha venido permeando la inmortalidad del alma a través de las tradiciones. Pero también para los griegos ellos tenían un dios que se llamaba el dios Hades. Y según ellos, el dios Hades era un dios malo de ese entonces, que las personas cuando se morían las tiraban al lugar más oscuro o cualquier lugar que ellos lo trataban de llamarlo el infierno. Pero aún así, ellos también tenían la costumbre de que no solamente las personas malas, sino que los justos iban a unos lugares felices. Pero también había un último lugar, como lo era el Tártaro. Y el Tártaro era el lugar de tormento en donde iban a parar todos los condenados. Y eso era la costumbre que tenían tanto los egipcios como los griegos. Y a raíz de eso, muchas iglesias, muchas personas han tratado de infundir de que la persona cuando se muere se va hacia el cielo, porque todo muerto, según lo que yo he escuchado hasta este momento en mi corta vida, que todas las personas que mueren se van para el cielo, porque yo todavía no he visto todavía un muerto malo que digan que se fue para el infierno. Pero aún así son las costumbres que hemos venido arrastrando. Pero Dios te quiere hablarte a través de este servidor en este día que tú estás escuchando esta meditación. Y Jesús, durante su ministerio, siempre mostró una inmensa simpatía con los allegados de los difuntos. Y vemos que cuando en Lucas capítulo 7 vio a la madre que estaba sufriendo en ese entonces, y ese era un hijo único de esa madre. Y la persona, cuando la mujer se moría, su esposo que estaba ahí en ese entonces, decía que el dedo de Dios la estaba castigando. Pero Jesús sintió compasión de esa mujer y le dice: mujer, no llores. Y salió y llegó al sepulcro y le dice: levántate.
Pero aún así también había un hombre principal de una sinagoga que su hija había muerto, que tenía aproximadamente 12 años. Y Jesús también fue hacia esa casa de esa mujer, de esa niña. Y Jesús salió y la levantó y le dice: a ti te digo, no temas, solo cree. Jesús se compadece también de los dolientes. Jesús se compadece también de los sufrientes. Jesús, cuando perdemos un ser querido, Él está dispuesto a consolarnos. Él está dispuesto a ayudarnos, porque nosotros no queremos que ninguno de nuestros seres humanos fallezcan. Y aún así muchas personas también tienen la tradición o la costumbre de decir que la persona cuando se muere se va a un mejor lugar. Pero si existe un mejor lugar, ¿por qué nuestra propulsión siempre es innata a no morir, sino siempre a vivir? Si así fuera que fuéramos a un mejor lugar, todos desearíamos la muerte, pero ninguno de nosotros queremos morir, porque nuestro deseo siempre es vivir, porque Dios creó al ser humano para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Y en el libro de Job, el capítulo 14, aquí Job se hace varias preguntas. Y una de las preguntas que Job se hace en 14:10 dice: en cambio, el hombre muere y desaparece. ¿Perece el hombre y dónde estará? Dice el versículo 11: como se evaporan las aguas en el mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse mientras exista el cielo. No despertará ni levantará de su sueño. Ahora la Biblia entonces nos está diciendo de que nosotros cuando morimos, nos está hablando como si la muerte fuera un sueño. Y eso es lo que la Biblia nos enseña realmente con respecto a lo que es la muerte. Por eso el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 11, Jesús cuando estuvo ahí en el sepulcro de Lázaro, dice: dicho esto agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaban que hablaban de reposar del sueño. Ahora Jesús compara la muerte como si fuera un sueño. Y en el Antiguo Testamento, en Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 10, nos muestra con respecto a la muerte de David. Y dice: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia con respecto a lo que es la muerte? Nos está enseñando de que la muerte es un sueño, de que nosotros cuando morimos dormimos. Pero también cuando Salomón murió, dice Primero de Reyes 11:43, dice: y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Y cuando Roboam muere, Primero de Reyes 14:31 dice: y durmió Roboam. La Biblia siempre está diciendo durmió. Pero recuerden de que, como ya vimos, ellos venían permeados por la costumbre de los egipcios y también por la costumbre de los griegos, quienes adoraban a muchos dioses. Primero de Reyes 15:8 también nos muestra otro de que la muerte es un sueño y durmió Abías con su padre. Siempre está mostrando que durmió Abías y lo sepultaron en la ciudad de David. La Biblia nos muestra que David durmió. Así que también la Biblia nos enseña de que la muerte es un sueño. Y los escritores del Antiguo Testamento sostenían que el ser humano es un indivisible. Y los varios términos de hebreos, generalmente traducidos como carne, alma y espíritu, son solamente forma alternativa para describir desde diferentes puntos de vista. Ahora, muchas personas pueden decir: nosotros somos creados del polvo. Y dice: pero el espíritu vuelve a Dios. Ahí cuando utiliza la palabra espíritu, nosotros debemos comprender lo que dice los idiomas originales. Y ahí utiliza una palabra que es el nefes. El nefes es una criatura, un ser viviente. Y es la misma palabra que se utiliza para decir alma. Entonces Dios, cuando crea al ser humano, viene y Dios lo toma del polvo y le infunde aliento de vida. Ahora ese aliento de vida es el que vuelve a Dios. Pero no quiere decir de que el espíritu es el que vuelva a Dios. La muerte Dios la utiliza como un sueño. Y mira lo que dice también Job, capítulo 3, versículo 11 al 13.
Y dice la palabra de Dios: ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y unos pechos me dieron de mamar? Ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y tendría descanso. La Biblia nos muestra la muerte como si fuera un sueño. Y Job, capítulo 14, versículo 12, ahí dice: así el hombre yace y no vuelve a levantarse mientras existe el cielo, no despertará. Pero dice aquí Job, y se hace una pregunta: ¿el hombre que muere volverá a vivir? Y esa es la pregunta que quisiera que pudiésemos desarrollar en estos cortos minutos que nos queda. Si el hombre cuando muere volverá a vivir. Pero antes de eso, quiero también llevarte al libro de Salmos, el capítulo 13, versículo 3. Y mira lo que nos dice Salmos 13, 3. Dice la palabra de Dios: mira, respóndeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Mira cómo aquí David utiliza y dice para que no duerma de muerte. Cómo está tratando como si fuera la muerte, como si fuera un sueño. Pero también el profeta Jeremías, el capítulo 51, versículo 39, también nos muestra otra parte con lo que es respecto a lo que es la muerte, y también nos quiere llevar a la misma connotación de que los otros escritores venían tratando con respecto a lo que es la muerte. Jeremías 51, 39. Y dice la palabra de Dios: en medio de su calor les prepararé banquetes y haré que se embriaguen, para que se alegren y duerman un sueño eterno, del que no despierten, dice Jehová. Ahora que está hablando con respecto a los impíos, que los impíos, cuando ellos no quieren escuchar la voz de Dios, ellos no van a despertar del sueño, el cual Dios solamente quiere despertar a aquellos que han creído en Dios. Pero si tú dices de que los muertos se van para el cielo o que se van para el infierno, y todo ser humano que se muere se va para el cielo o para el infierno, ¿de qué sirve predicar de que Cristo va a venir y de que Cristo murió por nosotros? ¿De qué sirve vivir practicando un evangelio si todos podemos hacer y deshacer y nos vamos para el cielo? Pero aún así tampoco te quiero decirte de que no va a existir un infierno, una condenación, porque sí va a existir. Pero aún así, Dios desea la salvación para todo ser humano. ¿Y sabe quiénes van a alcanzar la salvación? Solamente aquellos que obedecen y creen en Cristo Jesús. Solamente aquellos que se entregan a Jesús. Solamente aquellos que se renuevan a través del bautismo y están quieren vivir en completa obediencia con lo que el Señor manda. Pero también aquí Salomón nos enseña y nos dice de que la muerte es un estado de inconsciencia. Y Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 nos dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Y sabe lo otro que dice? Su amor y su odio feneció juntamente con ellos. Es decir, que el que vive sabe que es de morir, pero dice, los muertos nada sabe. Es decir, que el que muere nada va a saber, nada va a comprender. Y aquí está diciendo la Biblia. Ahora, el Salmos 115, versículo 17, Salmos 115, 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuando descienden al silencio. Ahora aquí está diciendo que no alabarán los muertos ni cuando descienden al silencio. Pero tú me puedes decir, si mi abuelita me salió unos días, y dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, y no os maravilléis de esto, porque el mismo Satanás se disfrazará de ángel de luz, buscando a quien engañar. Dios crea al ser humano para que fuera un ser viviente. Pero Dios, mientras que estamos en vida, en pie,
podemos tener aliento de vida y podemos ser un ser viviente. Pero nosotros morimos por causa del pecado. Y la muerte es todo lo inverso a lo que es la vida. Y yo siempre he puesto una comparación de lo que es la vida. Con un tomacorriente, cuando le llega la luz, enciende la bombilla. Cuando tú abres el switch, está entrándole por ahí corriente para poder alumbrar. Pero cuando tú cierras el switch, ahí se apaga la luz. Así también es el ser humano. Mientras que nosotros estamos con aliento de vida, cuando tenemos la materia, que es el cuerpo, más el aliento de vida, somos un ser viviente. Pero cuando nosotros morimos, ese aliento de vida se corta de nosotros. Y dice, Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés 12, 7. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Y Salomón, que fue el hombre más sabio, él escribe el libro de Eclesiastés y se da cuenta de que todo en esta vida es vanidad. Y dice, antes de que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Es decir, que Dios nuevamente toma el aliento de vida para él, porque él fue el que lo dio. Pero aún así, vuelve a Dios. Y aquí nos está diciendo, en el idioma original, de que el espíritu se va nuevamente a Dios. Está diciendo aquí con respecto al aliento de vida, al nefes. En la muerte es un retorno al polvo. Y el mismo Eclesiastés, capítulo 3, vamos a leer desde el 17. Dice, y dije en mi corazón, al justo y al malvado juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije también en mi corazón, esto es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe. Y vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Y aquí está haciendo una comparación de que el hombre es semejante al animal. Y dice, pues lo mismo le sucede a los hijos de los hombres que a las bestias. Como mueren las unas, así mueren los otros. Y todos tienen un mismo aliento de vida. No es más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Y dice el versículo 20, todo va a un mismo lugar, y todo fue hecho del polvo, y todo al polvo volverá. Dentro de la muerte, el ser humano ya deja de ser. Y sobre todo terminan todos los pensamientos. Y no se participará más de las preocupaciones de los vivientes. Job, capítulo 14, versículo 20. Y tú ahora no me vayas a salir de que el Antiguo Testamento fue abolido, porque realmente el Antiguo Testamento todavía tiene vigencia. Y aún Jesús, cuando iba por el camino de Emaús, después de resucitar, y estaba ahí con sus discípulos durante 40 días, Jesús le comenzó a hablarle desde el Antiguo Testamento hasta en ese momento todos los escritos de los profetas. Y Jesús comenzó a hablarle rápidamente. Y aún así nos dice Jesús que Él no ha venido a abolir la ley ni a los profetas, sino que ha venido a cumplirla. Y Job 14:20 dice, para siempre prevalecerás sobre él y él se irás. Demudarás su rostro y lo despedirás. Es decir, que aquí lo que está diciendo, que el ser humano se desintegra en las manos de Dios y desaparecen para siempre. Y 1 Corintios 15 es una de las cartas que escribe el apóstol Pablo. Y Pablo se la escribe en ese entonces al pueblo de Corintios. Y todo el capítulo 15 está hablando con respecto a la resurrección de los muertos. Y dice 1 Corintios 15, 14, versículo 12, perdón. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pero tú ahora me puedes salir, como un día me salió una persona diciéndome, no, que el libro de Lucas, el capítulo 16, habla del hombre rico y Lázaro. Y ese es otro tema que pudiésemos estudiar otro día. Pero ahí así, la conclusión que quiere decir el escritor, cuando está llegando ahí el capítulo de Lázaro, y si tú te pones a analizar el contexto de lo que viene hablando, está hablando con respecto a la mayordomía. Y lo que quiere decir que el hombre ha de realizar las obras en vida, porque cuando muere, ¿de qué le sirve al hombre hacer las obras? Si ya feneció juntamente con él todas sus obras. Dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos, en Cristo solo somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, y primicia de los que durmieron es hecho. Ahora Cristo está aquí diciendo de que Él es primicia de los que durmieron. El libro de Mateo capítulo 27, versículos 51 y 52. Dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron. Aquí está hablando con respecto a la muerte de Jesús. Pero dice, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que resucitó, salieron de los sepulcros, entraron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, que cuando Jesús resucitó, muchas personas también junto con Jesús resucitaron. Pero aquí está diciendo personas santas, personas apartadas, no está diciendo cualquier persona. Pero dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces la Biblia te está diciendo aquí que va a haber una primera resurrección. Y dice, la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Cuando venga Jesús, la palabra de Dios nos enseña de que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y te lo voy a comprobártelo con 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe esta carta a los tesalónicos, él está dándole un consuelo y le está dándole una esperanza. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Y dice el versículo 16, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y dice el libro de Isaías, el capítulo 26, Isaías 26, versículo 19. Pero te voy a leer primero el versículo 14 antes de leer el 19. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán. Porque los castigaste, los destruiste
y desvaneciste todo su recuerdo. Es decir, aquellos que no quieren aceptar a Jesús. Y dice el versículo 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del pueblo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra entregará sus muertos. Es decir, que cuando venga, aquí está reafirmando la resurrección corporal de los muertos. Y Dios está haciendo énfasis. El libro de Job, el capítulo 19, versículo 25. Job 19, 25. Y mira lo que dice el libro de Job 19, 25. Job tenía la convicción, Job tenía la esperanza. Y dice, pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Es decir, que Job tenía esa máxima confianza y fe en Dios, una afirmación de su esperanza en una resurrección de los muertos. Pero Job también él tenía y sabía de que a través de Jesús nosotros podemos encontrar la esperanza para nuestra vida. El libro de Juan, el capítulo 11, en la muerte de Lázaro, Jesús llegó y le dice a Marta, tu hermano resucitará. Versículo 23. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Ahora Marta tenía aquí la convicción de que para los que creían en Cristo, para los que hayan muertos antes del regreso de Cristo Jesús, ella tenía la esperanza de que Jesús los iba a resucitar. Y tú hoy en día puedes estar vivo, pero si no tienes a Cristo Jesús de tu lado, tú estás muerto. Porque Jesús es el que te produce la vida en ti. Jesús es el que te ayuda a mirar mucho más allá. Jesús es el que desea abrir tu entendimiento. Y dice el versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora Jesús está diciendo que si tú crees en Él, no vas a morir eternamente. Y dice, Jesús promete darnos vida. Y sobre todo Jesús promete darnos vida y vida eterna. Por eso San Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y dice el versículo 28, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás ni las arrebatarán de mi mano. Jesús desea darte vida nueva. Y Jesús quita la muerte y saca la luz. Por eso 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la mortalidad del Evangelio. Cristo ha quitado la muerte y Él la ha vencido. Él la venció en la cruz del Calvario. Por eso, Apocalipsis 1:18 dice, el que vive estuvo muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, que Jesús estuvo muerto, pero vive por los siglos de los siglos. Es el verdadero Hijo de Dios. Pero también Jesús fue plenamente humano. Y Jesús tiene la llave del sepulcro, de los sepulcros y de la muerte. Jesús puede darte vida. Tú puedes estar muerto espiritualmente. Tú quizás te sientes triste
porque has perdido un ser querido. Tú tal vez te sientes desesperado porque crees que tu vida no tiene esperanza. Pero Jesús, cuando nosotros estamos del lado de Jesús, tenemos esperanza. Sobre todo tenemos vida nueva. Y sobre todo tenemos la convicción de que aquella mañana gloriosa, cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos, nosotros podemos reunirnos con Él y tener la vida eterna y gozar con Él por toda la eternidad. No desprecies estas palabras que son vida y verdad que Dios quiere dejarnos a cada uno de nosotros. Pero ahora tú me vas a decir de que la Biblia habla con respecto al infierno. Y es otro tema que más adelante pudiésemos estudiar. Porque debes entender de que la Biblia fue escrita en hebreo, griego y algunos pasajes en arameo. Pero cada palabra que traduce infierno tiene una connotación diferente. Y la mayoría de ellas, lo que quiere decir, por ejemplo, el Seol, el Hades, quiere decir sepulcro. Es decir, que Jesús tiene las llaves del sepulcro. ¿Quieres aceptar esta gran verdad en tu corazón? ¿Es tu anhelo, es tu deseo creer lo que la palabra de Dios nos enseña y no mandamientos de hombre? Dios quiere darte vida nueva y sobre todo Dios quiere darte esperanza para tu vida. Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, que me escuchas. Recuerda, soy tu amigo y tu hermano Elkin Villegas y te espero en una próxima ocasión para que juntos podamos estudiar las grandes verdades que la palabra de Dios tiene revelada para cada uno de nosotros. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová ponga en ti paz y ponga sobre todo la bendición en tu vida. Dios te bendiga, un abrazo.